Esta es la historia de un genio pastelero, quien falleció a unos minutos de cumplir su sueño. Sin embargo, él corrió con la suerte de reencarnar en otro mundo como Pastry Miller Mortel, el hijo de un noble sin dinero. En este sentido, ahora nuestro joven héroe buscará la forma de crear su mundo ideal lleno de dulces y sonrisas. Con esa pequeña introducción, hoy les voy a resumir un anime llamado Dulce Reencarnación. 今年は豆が豊作か。今は単純な煮豆料理しかないけど、炙り大豆の砂糖がけは茶菓子の定番だし。Todo inicia en el territorio de Mortel, lugar donde Cacerola Miller Mortel, el padre del protagonista, transformó durante 20 años aquellas tierras infértiles en un pequeño paraíso cultivable. Tras haber pasado 9 años desde que Pastry renació, él, su padre, su madre y sus 5 hermanas han vivido en armonía, administrando los recursos de las 3 aldeas a su cargo. Pese a todo lo que han conseguido, nuestro joven héroe extrañaba a diario preparar sus queridos dulces, ya que en sus tierras no se producía caña de azúcar y conseguir el ingrediente era casi imposible. Mientras tanto, Hyuge, uno de los 3 sirvientes del señor Mortel, reconoce que las recomendaciones del protagonista han ayudado en la prosperidad de las cosechas. Entonces, la noticia sobre un grupo de bandidos que llegaría a su región puso nervioso al jefe de la aldea, de modo que la única solución que encontró el padre de Pastry es adelantar la ceremonia de consagración de su hijo. A través de su magia de teletransportación, el señor Mortel se llevó a Pastry a Valdovia, la capital real. En ese lugar, el joven héroe se emocionó al cruzar por el mercado, debido a la variedad de ingredientes, pero sobre todo, encontró azúcar refinada en uno de los puestos. Por el momento, padre e hijo continuaron su camino, y a las puertas de la iglesia, el párroco los había estado esperando. De inmediato, ellos dan inicio a la verdadera consagración, por lo que Pastry es amarrado y dejado solo en una habitación oscura sin ver. Durante 2 días, este pasó sin moverse, y mientras medía la cantidad de magia que poseía, su progenitor empezó a sentir culpa. Aún así, el hombre no liberó a su hijo hasta que obtuvo sus poderes. La ceremonia fue un éxito, ya que en comparación con otros jóvenes, el protagonista duró más tiempo en la cámara. El señor Mortel agradece al párroco, y antes de volver a casa, compró las manzanas que le prometió a Pastry. Unos días después, el padre del joven héroe había reunido a las 3 aldeas a su cargo, y juntos construyeron una gran fortaleza para frenar a los bárbaros que arribarían en 3 días. En tanto, el protagonista le pidió a Luminito y Macarullo, sus 2 mejores amigos, que consiguieran rocas de tamaños de sus manos. El par de chiquillos trabaja duro, y a poco de ponerse el sol, Mark visualiza que sus enemigos venían. Ellos corren a comunicar lo sucedido, causando temor entre los pobladores. El jefe de la aldea calma la situación, y en compañía de Hyuge salen a una misión de reconocimiento, dejando al mando a Pastry. El joven héroe instruye a Glakage, el padre de Luminito, a atacar a cualquier sonido que se acerque a la fortaleza. En cuanto a los niños varones, se encargarían de lanzar las rocas a los bandidos. Por otro lado, el señor Mortel y su sirviente descubrieron que sus adversarios solían ser caballeros. Los dos siguen el plan y se apresuran a emboscar al grupo. Tras llamar su atención, ellos huyen del lugar, pero a sus espaldas los siguen de cerca los bandidos. A la distancia, Pastry da la señal, y en conjunto a los aldeanos arremeten en contra de sus enemigos. Muchos de los intrusos son derribados en su ascenso. No obstante, el jefe de los bárbaros trepa la pared de la fortaleza e intenta lastimar a los niños. El protagonista se interpone y utiliza su magia de réplica, con la cual quemó el rostro del hombre malo al reproducir la herida de uno de sus compañeros. De esa manera, los territorios de Mortel se salvaron de ser saqueados, y ante la inminente captura de los bandidos, aquellos que contribuyeron en la batalla fueron premiados.
Más tarde, Mark y Luminito, curiosos, burlan a los guardias del enemigo y entran sin permiso al sitio donde los encerraron. Ahí, Mark es engañado por el líder de los bárbaros, quien le dice que le enseñará a usar su espada para que pueda hacer magia, así como Pastry. El pequeño cae en la trampa y en un instante aquel sujeto se desata y hiere a Luminito en su vientre. Este toma de rehén al niño y sobre su caballo escapan del lugar. Pastry presencia la escena, por lo que sigue al bandido y al anticipar su camino, coloca una trampa haciéndole caer de su caballo. En medio del bosque, los dos empiezan a luchar. Sin embargo, el joven héroe no era lo suficientemente fuerte y lo acorraló. Varias horas después, Fuji y Glacage le informan al señor Mortel que no han logrado hallar a los dos pequeños, y lo peor era que el bandido había huido. El hombre, un tanto desconcertado, les menciona que ellos ya han llegado, siendo ese el resultado de la magia de Pastry, quien replicó el hechizo de su padre y se teletransportó a su hogar. El jefe de la aldea le prohíbe a su hijo replicar la magia de otras personas, ya que podría traer problemas en un futuro. Luego de calmarse la situación, Mark y Pastry fueron a visitar a su amiga. El pequeño, penado por su error, no pudo dirigirle la palabra a Luminito, por lo que el protagonista no le quedó de otra que dejarlos a solas. Este va a la cocina y rápidamente prepara un pay de manzana, con el propósito de alivianar el ambiente entre sus amigos. Mark se arma de valor y le pide disculpas a Luminito. De ese modo, los tres volvieron a hablarse con normalidad y juntos degustaron el sabroso postre. Dado los últimos acontecimientos, el señor Mortel notó que el dinero que tenían no era lo suficiente para reconstruir las tres aldeas. Tras pensar una solución, el joven héroe le sugirió a su padre usar su magia para crear retratos de compromiso, ya que sería una buena estrategia en ocultar sus verdaderos poderes y a la vez obtendrían ingresos extras. El hombre no se opuso a la idea, incluso pensó que el plan podría funcionar. Unos días más tarde, Pastry y su padre se reunieron con Brioche Sagrade Mille Retes, o más bien conocida como la condesa del condado de Retes y la encargada de la región. La mujer cautelosa recibe a sus invitados, y si bien tenía en claro que su ejército tuvo la culpa de que el grupo de bandidos invadiera el territorio de Mortel, creyó que nadie sospecharía de su fracaso. Entonces, el protagonista saca el tema y se encarga de la negociación, logrando obtener 150 monedas de indemnización a cambio de no informar sus sospechas a la corona. El trato se cierra, y antes de retirarse, el joven héroe usa su magia y replica el rostro de la condesa en un pañuelo para entregárselo como obsequio. Caceroul Mil Morteirun ga musuko, Pastry to moushimasu. Aquella acción sirvió para promocionar sus productos. Sobre todo ayudó a padre e hijo a conocer al duque Gadlesek, líder del ejército central de la capital, el cual les agradeció por contribuir en el compromiso de Squall Gadlesek, su nieto, y Petra, una de las hijas del marqués Haverek. En medio de la reunión, el duque le propone al señor Mortel y a Pastry ser los escoltas de Petra y mantenerla a salvo en su camino a la celebración de su compromiso, ya que había la posibilidad de que sus enemigos interfirieran. Ellos aceptan la petición y de inmediato se presentan frente a Don Achel Miller Havarek, el marqués de Havarek, quien los recibe y agradece a Pastry porque su magia sirvió para concretar el compromiso de su hija. La misión continúa y dentro del carruaje, nuestro héroe conoce a Petra y Licorice, las hijas del marqués. Este les cuenta a ellas que usarían la técnica de teletransportación de su padre para arribar a la iglesia de la capital. Y mientras llega la hora del compromiso, Petra se escondería en la cámara de consignación. De repente, un grupo de bandidos detiene su transporte y trata de atacarlos. El marqués, el señor Mortel y Pastry defienden a las doncellas y en un instante derriban a sus oponentes. Sin más contratiempos,
Ellos prosiguen su rumbo, y mientras descendían en la azotea de la catedral de Jabarek, Pastry tuvo un gesto de amabilidad hacia Licorice. 父の瞬間移動で、これから王都へ飛びます。儀式を行うのは、それからです。Ella, confundida, creía que el joven héroe prefería a su gemela mayor. No obstante, este nunca hizo algo que le hiciera sentir mal. Más bien, siempre fue agradable en todo el viaje. Tras pisar el fondo de la construcción, el grupo, en un parpadear de ojos, se teletransportó a las instalaciones de la iglesia de la capital. Por otra parte, el ex duque Armire contrató a unos cuantos bandidos para secuestrar a la prometida de Squall, con el objetivo de recuperar su estatus de noble al destruir la reputación del duque Gadlesek y a la par convertirse en el héroe de la chica. De regreso en la iglesia, el marqués Jabarek se lleva a su hija Petra a prepararse. En tanto, Licorice y su doncella Caera quedaron al cuidado de Pastry. Por orden de su padre, el joven héroe condujo a las dos damas a una habitación, pero inesperadamente un sonido inundó el lugar y en un instante un gran agujero se creó bajo los pies del protagonista y Licorice. Unos minutos después, Pastry despierta y atado no podía moverse. Este tranquiliza a la chica y trata de sacar información a sus secuestradores. De esa forma, él deduce que la mente de aquel plan era el ex duque Armire, y mediante sus poderes envió un mensaje a su padre para que den con su paradero. En eso, Strudel, el jefe de los bandidos, hace su entrada, y molesto por haberse equivocado de hermana, iba a eliminar a Licorice y Pastry. El protagonista no espera más, y se libera de sus ataduras para luchar con el bandido. Entonces, los refuerzos llegan, acorralando a Strudel. El hombre no se rinde y por medio de su hechizo crea un agujero que supuestamente le permitiría escapar. Sin embargo, solo fue una farsa, ya que el malhechor se había escondido, y cuando el señor Mortel y el joven héroe lo buscaron, dieron con su paradero dentro del hoyo. Pastry se enfrenta a su adversario, y gracias a su magia, este consiguió derrotar a Strudel, quien fue rápidamente arrestado, al igual que el ex duque Armire. Un mes después se lleva a cabo el compromiso de Petra y Squall, y durante la fiesta, el duque Gadlesek agradece al protagonista y a su padre por proteger a las hijas del marqués. Ahí Pastry le menciona la teoría que sacó por el secuestro de Licorice, por lo que supone que una tercera persona difundió información errónea de las hermanas por su propio interés, y si bien no dijo en voz alta el nombre de quien se trataba, los tres sabían que fue el duque, el cual quería destruir de una vez por todas a su enemigo. El hombre detiene la conversación para ponerse de acuerdo con el joven héroe la cantidad de dinero que recibirían como recompensa, y entre dientes manifiesta que reflexionará sobre sus actos. En eso, ellos son interrumpidos por el marqués Jabarek, el cual, al notar el talentoso futuro que le esperaba al protagonista, le propone que se convierta en su yerno. Por medio de la influencia del duque y el marqués, este tuvo que aceptar el compromiso con Licorice, y aunque ella era unos años mayor, los dos estaban satisfechos con la unión. ¿Peace-chan? ¿Conyakusha? そっとしておくんだ。やはりショックを。Mientras tanto, la noticia de que Pastry se había comprometido llegó a los oídos de la condesa de Retes. La mujer, furiosa con el duque y el marqués por actuar sin su permiso, decidió tomar cartas en el asunto. De regreso en los territorios de Mortel, un montón de cajas que contenían falsas acacias fueron recibidas por el protagonista. Este le cuenta a sus amigos que aquellos árboles producían miel, y a pesar de que era difícil cultivarlos con poca lluvia, había encontrado un lugar adecuado. A las afueras del pueblo, el joven héroe pone en marcha su plan y replica la magia de Strudel para excavar un enorme embalse, pero inesperadamente su padre había descubierto su proyecto y lo regañó por pasársele la mano. Unos días después, el canal de irrigación fue conectado al embalse, dando como resultado que el territorio se llena de vida. Entonces, una carta por parte de la condesa de Retet pone en alerta al señor Mortel, debido que invitó a su hijo a una degustación de té. El hombre sospecha de la amabilidad de la condesa
de modo que trajo a Licorice para que se hospedara un tiempo en su hogar. 何をしているのですか？ちょっとお茶会に持っていく手土産の試作をと思いましてね。Pastry y su prometida se alegran de verse, y de inmediato él la lleva a su lugar favorito, que era nada menos que la cocina. El protagonista se pone manos a la obra, preparando cuidadosamente caramelos en forma de animalitos y manzanas acarameladas. La degustación estuvo a cargo de Licorice, a quien le encantó los deliciosos dulces. De repente, la puerta de la cocina se abre y quedan al descubierto su madre, su hermana Josephine, Mar y Lumi. Sus dos familiares salen huyendo, en cuanto sus dos amigos fueron castigados no permitiéndoles comer sus preparaciones. Ha llegado el día de la degustación y a la reunión asisten Pastry, Licorice, su doncella Caera y Niccolo Nono, el nuevo sirviente de su padre. Los jóvenes nobles reciben gustosos al protagonista, es decir, que él aprovechó el momento y obsequió sus caramelos a los presentes como una supuesta señal de amistad. Aquella acción lo hizo para promover la eliminación de los impuestos a los comerciantes y con ello poder enviar a todo el feudo sus productos. En eso la condesa aparece e invita al joven héroe a que le cuente a solas los detalles de la propuesta. Él deja a Licorice a cuidado de sus sirvientes y acompaña a la condesa a hablar. Pastry va directo al grano y le pide a la mujer que le apoye con el tema de los impuestos, ya que al igual que ella, los habitantes de las diferentes regiones deberían tener la oportunidad de probar sus deliciosos dulces. Ella acepta las sugerencias, y mientras regresaban a la reunión, la condesa pone en duda que Licorice sea un buen partido. El protagonista prefiere no hablar de eso, y de manera intencionada, la mujer abraza al joven héroe debido a que se percató de la presencia de su prometida. ペトラ姉様だったら、姉様なら誰とだって上手にお話できるし。Licorice se molesta, sale corriendo, pero detrás lo sigue Pastry, el cual logra detenerla. Este se disculpa por el malentendido, y si bien a él le gustaba tal como era su futura esposa, ella se sentía insegura ya que aún se comparaba con su hermana gemela. Para solucionar el problema, el protagonista se teletransportó a su hogar y trajo consigo una manzana caramelada con un peculiar corazón dibujado en su interior. Ahí, él confiesa que sus sentimientos por ella no cambiarán y lo único que quiere es hacerla feliz. Licorice agradece sus lindas palabras y al encontrarse a punto de besarse, los interrumpen sus dos sirvientes. La pareja regresa a casa y como forma de vengarse de la condesa, el joven héroe había colocado la imagen del abrazo de la mujer en el papel que envolvía sus caramelos, de modo que se corrió la voz que a la condesa de Retens le gustaban los jovencitos. En otro escenario, el marqués Cabaret se encontraba en problemas debido a que su vecina región, a cargo de Luturote, habían planeado atacarlos. Con la información recopilada del conflicto, el hombre pidió refuerzos al duque Cadlesec. En cuanto al protagonista, gracias al dinero acumulado por la venta de sus dulces y retratos, estaba por comprar 100 cabras que le acercarían a cumplir su sueño de elaborar todo tipo de postres. Incluso Licorice le dio la idea de adquirir una máquina que tritura las uvas porque él y sus amigos estaban intentando licuar sorgo para procesar melaza. Tras ir a consultarle a su padre, este le dio la noticia que ha empezado la guerra. ウバーレク辺境伯領には現在令嬢の婚約者が駐留しているとのことです。公爵の孫がな。Por el momento, el territorio de Mortel no se mete en el asunto. Sin embargo, cuando el barón Luzbage, a base de sus influencias, se quedó con sus cabras, Fuye sugirió a su jefe y al joven héroe unirse al conflicto para reclamar primero las provisiones mediante el apoyo del marqués. Ellos se ponen de acuerdo y junto a 12 personas se marcharon a corregir aquella injusticia. Mientras tanto, en la residencia del marqués Cabaret, las tropas a cargo de Squall tendrían el honor de defender la primera línea. El joven noble le promete a Petra que la protegerá, se despide y parte a la batalla. Por otro lado, Luturote había difundido falsa información con el objetivo de separar al ejército contrincante
y eliminar al nieto del duque Kadlec, logrando de esa forma que sus vecinos pierdan el favor de la fuerza aliada y a la vez ellos obtengan la victoria. De vuelta con Pastry y su padre, estos arribaron a la residencia del marqués. Ahí, el hombre les mostró su estrategia de guerra, y si bien la formación de su ejército parecía sólida, el instinto del señor Mortel le hizo decir que algo no le cuadraba, siendo evidente que las tropas de Squall serían emboscados. Padre e hijo no pierden más tiempo, y de inmediato partieron en su ayuda. En tanto Squall cayó en la trampa enemiga. Este y sus hombres tratan de escapar, no obstante sus adversarios eran demasiados, hasta el punto de acorralarlos. El nieto del duque, completamente rodeado, creyó que era su fin, pero justo a tiempo aparecieron los refuerzos al mando del señor Mortel. スクワール殿、無事でよかった。娘婿殿の身に何かあってはと気が気ではなかったぞ。Ellos derrotan fácilmente a sus adversarios, arruinando de una vez por todas el plan del Uturote, a quien no le quedó de otra que ordenar la retirada. El ejército ganador vuelve a su hogar, pero Squall se sentía culpable de que sus tropas perecieran por su falta de experiencia. Petra trata de consolar a su prometido, pero al no lograrlo pidió la colaboración del joven héroe. Este tiene una idea y rápidamente va a la cocina a preparar algo. Unas horas después se celebra la victoria en la residencia del marqués, y en medio del evento, el protagonista trajo una tarta tatín. El postre es de agrado para Squall. Sobre todo, la historia detrás de la creación de la tarta le hicieron comprender que los errores nunca son en vano, y aunque no pudo salvar a sus hombres, a Petra le bastó que su prometido volviera sano. Squall, más animado, promete que en adelante se volverá más fuerte. Tras la contribución en la batalla, Pastry y su padre fueron recompensados por el marqués, de modo que al regresar a su hogar, ellos recuperaron sus cabras. Además, se quedaron con unos cuantos caballos que le pertenecían al barón Luzbage. De esa manera, el joven héroe pudo elaborar la complicada tarta de queso que le prometió a Licorice, y más que eso, cada vez este se acercaba a la creación de su país ideal lleno de dulces. これがワインを作るときに使う搾重機ってやつか。早速やってみましょう。 Así termina el anime, pero antes no se olviden de suscribirse y denle like al video. Nos vemos, bye.